Así que sean todos muy bienvenidos a estas 15 jornadas de Historia del Arte. Estamos en nuestra mesa número 4, nuestra mesa sobre fuentes y métodos. Hoy tendremos entonces nuestros ponentes que expondrán durante 15 minutos consecutivamente y luego al final abriremos un espacio de diálogo y discusión. Así que son todas y todos bienvenidos, ¿no es cierto?, a hacer sus preguntas, comentarios por el chat. Vamos a estar muy atentos. Y para dar comienzo en esta mesa, tenemos entonces a nuestra primera ponente en este marco de análisis de fuentes historiográficas. Ella es Verónica Uribe Hannaberg, no creo que lo haya pronunciado bien. Verónica va a hablar sobre la ingenuidad e ingenuismo, la imposibilidad del paisaje en la reseña del arte en Colombia durante el siglo XIX. Verónica tiene un largo currículum muy interesante, voy a leer los aspectos más relevantes. Ella es maestra en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Australia, actualmente se dedica a la docencia, la investigación y la creación plástica. Es doctora en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es profesora asociada de pregrado de Historia del Arte de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, y entre el 2017 y el 21 se desempeña como directora del programa de Historia del Arte de la misma universidad. Es colaboradora en los aportes sobre arte europeo del libro de Beatriz González. También ha sido becaria de Paul Mellon Center for British Art, de Yale Center for British, for British Art, de la Terra Fundación por el Arte Americano, el Getty Research Institute, entre otros. Trabajos de investigación se centran en los estudios sobre el paisaje del siglo XIX, con enfoques ecológicos hacia la historia del arte y patrimonio, viajes y viajeros y la revisión del pasado prehispánico en el siglo XIX en Colombia. Adelante, Verónica. Magdalena, muchas gracias. Bueno, y de antemano me disculpo con todos los asistentes porque no me podré quedar a la sesión de conversación por los temas de salud, pero estoy encantada de estar aquí y creo que, como decía Olga, también todas estas ventajas de la virtualidad de poder estar aquí con ustedes. Entonces voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Sofía, ¿me confirmas que se ve? Se ve perfecto. Listo, gracias. Bueno, la etimología de la palabra ingenuo tiene sus raíces en el término en latín ingenuus, que significaba natural, puro, y se aplicaba a los hombres nacidos libres. A su vez, ingenuus provenía de gignere, engendrar o generar, palabra a la que se le sumaba el prefijo in para significar nacido dentro del país. De estas raíces surgió el sustantivo ingenuidad, que la RAE define como candor o falta de malicia. Candor, a su vez, se define como sinceridad, sencillez y pureza del ánimo. Se puede pensar que la ingenuidad es un estado deseable de pureza, naturalidad y bondad. Sin embargo, este estado se convierte en peyorativo cuando la ausencia de malicia se traduce en falta de experiencia o incluso de inteligencia. ¿Cómo pensar los términos ingenuidad e ingenuismo cuando se trata de escribir una historia de la pintura del paisaje en el siglo XIX en Colombia? ¿Por qué no ha habido esfuerzos contundentes por escribir esa historia? La respuesta más rápida de lo que sería una compleja y larga discusión sería porque no hubo pintura de paisaje. A esto tendríamos entonces que preguntar, ¿cómo estudiamos lo que sí hubo? Las acuarelas de los viajeros, las batallas de Espinosa, los cuadernos de Manuel Doroteo Carvajal, las composiciones de Grot, las láminas de la Comisión Coreográfica o los álbumes de Soledad Acosta y José María Samper. Lo que suele encontrarse en la historiografía son menciones a pintores que entre sus labores incluyeron algún tipo de práctica paisajista, pero esta siempre se considera menor y queda relegada a ser el fondo de miniaturas, obras costumbristas y retratos, los géneros que tradicionalmente se destacaron en la historia de la pintura decimonónica en Colombia. El historiador Eugenio Barney Cabrera publicó en 1965 su Reseña del arte en Colombia durante el siglo XIX, un texto de 47 páginas donde aparecen 57 veces la palabra ingenuidad y sus derivados.
El autor utiliza este término para describir el carácter de los pintores, el estado de las artes, la labor de los dibujantes, la calidad de las obras y de las formas representadas, los apuntes del mundo natural, las tendencias artísticas, las corrientes estéticas, el oficio y la técnica, los temas y los conceptos, el modelado de las figuras, los valores, los géneros, las manifestaciones visuales y básicamente el siglo en su totalidad. En su análisis, Barney llega también a utilizar las palabras pobre, primitivo, fallido, incapaz, elemental, espontáneo, sencillo y esquemático, entre otras, para explicar el estado del arte en Colombia del siglo XIX, que él data entre la expedición botánica y la llegada de Andrés de Santa María. Barney inicia explicando que, cito, el panorama de las artes visuales en Colombia, cuando principia el siglo XIX, es de aparente pobreza, cierro comillas, y propone dos momentos clave. Uno, los dibujantes primitivos de la expedición, y dos, la fallida intención académica. Esta ponencia propone revisar algunos apartes de este texto y sus efectos sobre la historia de la pintura de paisaje del siglo XIX en Colombia a la luz del término ingenuo. Considero que, si en un texto canónico como este, dedicado exclusivamente a esta cronología y geografía, el paisaje tuvo poca oportunidad de brillar, debe revisarse con urgencia el mito del paisaje y la errada noción de que en Colombia hubo espacio para una pintura de caballete con temas de naturaleza. Barney se pregunta por el género paisajístico en esta época como una gran contradicción y establece una historia del arte del paisaje imposible e inexistente. Las menciones que hace sobre el tema son suficientemente problemáticas para demostrar que este género no tuvo la oportunidad de gestarse ni de madurar. Cuando el siglo lo inician y lo terminan dos manifestaciones que, cito, quedan reducidas al carácter ingenuo que resulta de la incapacidad técnica o de la inhabilidad, cierro comillas, propongo que la pintura de paisaje en el siglo XIX en Colombia, entendida como una producción sólida y cohesionada, es definitivamente una ilusión. Para entender la reseña de Barney es clave explicar brevemente su estructura. El texto inicia con una reseña general donde el autor plantea el panorama triste y desolador de las artes del XIX. Su segunda parte, Originalidad en la incompetencia, trata temas de artistas desde la expedición botánica hasta la comisión coreográfica. El tercera parte, la anécdota política y social, menciona artistas individuales como Manuel Doroteo Carvajal y José Manuel Grot, así como algunos dibujantes, miniaturistas y viajeros extranjeros. El cuarto capítulo, La incompetencia superada, rescata a José María Espinosa, Ramón Torres Méndez y Alberto Urdaneta como milagros individuales. En la quinta sección, Principios de la Academia, Barney hace un recuento del estilo preacadémico, trazándolo desde los Figueroa hasta mencionar brevemente nombres de escultores y tallistas. Por último, el historiador propone en el capítulo Madurez de la Academia una línea que inicia con el mexicano Felipe Santiago Gutiérrez, continúa con los Garay y Pantaleón Mendoza, y una muy breve sección dedicada a paisajistas y neocostumbristas y termina con Santa María y Ricardo Acevedo Bernal. Como el objetivo principal es revisar el problema del paisaje, me enfocaré brevemente en mirar cómo plantea Barney algunos aspectos de esta situación en los acápites número 2, 3 y 6. Volviendo a la idea de que el siglo XIX inicia con la expedición botánica, noción que ha sido continuamente repetida por historiadores como Gabriel Giraldo Jaramillo y Beatriz González, dice Barney que, cito, solo a partir de la expedición botánica será posible encontrar en los documentos visuales un carácter de espontánea sencillez, de genuina intención representativa y de ingenua calidad plástica, cierro comillas. A esto se suma su opinión de que estos eran acuarelistas de medianos conocimientos, dibujantes autodidactas, que agotaron los recursos de la escasa habilidad manual para alcanzar exactitud científica que les exigía la misión a ellos encomendada, cierro comillas. Dos ideas hay que problematizar aquí. La noción de que las raíces de la producción republicana de paisaje nacen de una empresa imperial y virreinal como fue la expedición botánica, y de que ésta, a pesar de sus esfuerzos, sea ingenua y contradictoriamente que, a pesar de esa ingenuidad, esta permite el inicio de una conciencia paisajística. En el caso específico del pintor de flores, Francisco Javier Matiz, Barney da una idea clara que refuerza los débiles cimientos paisajísticos. Dice, cito, más interesado en el detalle de la naturaleza que en sus manifestaciones complejas, este artista solo dejó apuntes reducidos, ingenuos sí, y no carentes de aguda observación sobre el paisaje y la gente que lo habita, cierro comillas. Si bien la intención de Mutis y sus alumnos fue un primer interés por mirar hacia afuera,
La producción muticiana no puede considerarse ni ingenua ni paisajista, ya que ésta se enfoca con mucho cuidado y sofisticación en el conocimiento científico específico de las plantas. Eso sí, sin considerar un entorno más amplio ni un contexto estético de la mirada panorámica del territorio. Lo que da este inicio de la mirada científica es un eslabón por medio del cual hilar la incipiente producción de imágenes del territorio de la mano de viajeros, científicos y locales que la historiografía ha insistido en llamar producción de paisaje. Después de la expedición, Barney trae la comisión coreográfica a la discusión como un siguiente paso, como si la construcción de la noción de territorio y a su vez de paisaje fuera una sucesión de eventos con causas y efectos reconocibles. El autor inicia esta sección citando a Marta Traba, quien en el suplemento de la revista Lámpara de 1960 explica que, cito, a mitad del camino entre el estilo naif y la simple academia, los pintores que participaron en la comisión coreográfica pusieron por primera vez sobre la mesa un material de imágenes completo acerca del hombre y del paisaje colombianos. Es evidente que se esforzaron en mantener una completa neutralidad ante los modelos y esta misma actitud pasiva les impidió desarrollarse como artistas, cierro comillas. Nuevamente el paisaje se encuentra sujeto al servicio de proyectos otros. En este caso, no de una expedición científica imperial, sino de una empresa positivista que cuando rescató el paisaje en sus láminas, casi siempre lo hizo mediado por sucesos históricos. Por ejemplo, Carmelo Fernández representó los lugares emblemáticos de la Batalla de Boyacá, la Convención de Ocaña, el Congreso de Cúcuta y las civilizaciones prehispánicas en un acto de reconocimiento historicista. El paisaje per se no encontraba, ni siquiera en el discurso que buscaba promover el federalismo y el apoyo a las regiones, un lugar propio al alcance de las escuelas de pintura del paisaje del norte de Europa, de Inglaterra o de lo mismo Estados Unidos. La función de este género era enmarcar la historia nacional, enaltecer los episodios claves de la República y conmemorar los actos heroicos por medio de los cuales la geografía colombiana tomaba forma. Esto, además, materializado casi siempre en pequeñas acuarelas y no en enormes bastidores. Barney se ocupa en breves secciones de los pintores de esta comisión de la década de 1850 y quiero hacer hincapié en la forma como enmarca la labor paisajística de cada uno de los exponentes para resaltar nuevamente que el paisaje en la narración historiográfica es, desde su nacimiento hasta su tardía independencia a principios del siglo XX, un género servil, menor, atrapado en la jerarquía de los géneros del arte académico, angustiado sin lugar en la ausencia de un sistema de educación artística, fondo del costumbrismo, del retrato y de la historia, reflejo de la compleja geografía e incapaz de ser pensado como paseo, ocio, disfrute y mucho menos experiencia estética. Sobre Carmelo Fernández dice Barney, cito, en el paisaje gusta de las vistas topográficas y con preferencia de las grandes masas pétreas o de acantilados y rocas, cuyos poderosos volúmenes compensa con graciosas figuras de animales o de personajes campesinos, a quienes retratan acciones instantáneas como a hurtadillas o de sorpresa, cierro. Casi podemos pensar en un cierto horror vacui ante la naturaleza. Una vez se plantean las grandes masas o accidentes geográficos, el factor humano siempre debe compensar aquel temor ante la representación del vacío geográfico, debe mostrarlo agreste como un acto de superación humana. Parece como si, en la comisión, en busca del desarrollo regional, de la exportación de bienes y materiales, no conviene evidenciar la soledad y el peligro del paisaje colombiano. Sobre Henry Price es interesante que si bien ha sido considerado el más paisajista de los pintores contratados por Codazzi, sobre todo por su conocimiento de la técnica de la acuarela y su inevitable bagaje intelectual británico, Barney se apoya en un texto de 1891 de Lázaro María Girón, quien dice que el paisaje era el fuerte de este londinense, que tenía franqueza en la ejecución y la mano de un gran maestro. Pero acto seguido, Barney critica a Girón diciendo que hay que poner en su justa dimensión la exageración del entusiasmado crítico, y aunque reconoce que Price es hábil al captar la luz y el color en la naturaleza, que sus detalles en todo caso tienen un sentido documental, ingenuo y ausente en la intimidad, algo que sí tenían las acuarelas de los extranjeros. Es decir, en Price hay representación del paisaje, pero esta siempre se queda corta en su intención, en su objetivo y sobre todo en su capacidad de abarcar la poesía del paisaje en un sentido clásico. En el caso de Manuel María Paz, la opinión de Barney es que este artista y militar colombiano es un dibujante, no un pintor. Ahí se encuentra el quid del asunto. La relación del dibujo con la ciencia que traza Barney desde la expedición es la que no permite el florecimiento de la pintura de paisaje y la que lleva la bandera del hacer ingenuo.
El mismo uso de la acuarela como herramienta de dibujo y observación científica no invoca la construcción del paisaje como poesía estética de la naturaleza. Dice Barney de Paz que éste quiere representar exactamente la escena que tiene delante sin alterar sus movimientos ni variar su colorido. Esta declaración es clave para entender lo que se hubiera requerido de una condición paisajística. Menciona Barney que la estupenda labor documental de Paz conlleva indudable calidad artística en relación con la difícil gama del candor y del ingenuismo. En el capítulo 3, la anécdota política y social, Barney da continuidad a las dos empresas mencionadas anteriormente que, según él, dan nacimiento a la formación de tendencias artísticas, ingenuas, sí, y por ello mismo espontáneas e impregnadas de frescura, pero también originales en la medida del afecto por las cosas nacionales y de la incapacidad en el manejo de la materia. En este caso se enfoca en perfiles independientes como Manuel Doroteo Carvajal y José Manuel Grot, entre otros. Lo curioso es que inserta estos casos de estudio en una especie de limbo que describe como una manera en equilibrio que gusta de oscilar entre el espontáneo candor de los dibujantes egresados de los destinos científicos y el duro acartonamiento del convencionalismo académico, lo que yo llamaría ni lo uno ni lo otro. Pensar artistas de este tipo en un camino intermedio entre los proyectos científicos oficiales o la añoranza de mitad de siglo por una academia, sobre todo a nivel de paisaje, considerarlo es un absurdo, ya que ni la primera empresa, que no era una escuela de paisaje, logró continuidad estable más allá de que sus dibujantes enseñaron a futuras generaciones, ni la academia llegó a tiempo suficiente para rescatar a estos, que quedaron en el medio, aquellos que el mismo Barney llama los naifs de la procedencia científica y los dibujantes al servicio de la política y de la sociedad encumbrada. Y en ambos casos declara que es anotable la originalidad de la incapacidad y el balbuceo dibujístico de estos nombres. A Carvajal, Barney lo tilda de pintor aficionado que hace un arte testimonial, apasionado, sencillo, contradictorio en ocasiones, inestable en las calidades, variado y primitivo. A Grot le dice que sus apuntes a la acuarela, algunos lápices, miniaturas y retratos, recuerdan que el arte de la centuria pasada era conocimiento y práctica necesarios para la educación, así como luego adorno obligatorio en la formación de la mujer. Curioso que entre uno y otro, Barney vuelve a utilizar los términos ingenuidad e ingenuo. ¿Cómo iban a ser paisajistas pintores que habían aprendido de la mano de aquellos que habían dominado el arte de la miniatura? ¿Quiénes les iba a enseñar y promover la dimensión amplia y grande de las escuelas de paisaje que tradicionalmente han elevado la pintura de la naturaleza a grandes formatos y espacios épicos y de múltiples dimensiones sobre el caballete? Cuando nos hacemos esta pregunta, aparece Barney en una siguiente sección del mismo capítulo, titulada Dibujantes y miniaturistas, explicando que la miniatura fue un arte constante a lo largo del siglo y que en tiempos de la fotografía no existía y el daguerrotipo era extraño o demasiado costoso, la miniatura estaba llamada a ocupar primerísimo lugar en la solicitud y el reclamo de damas y caballeros ansiosos de que sus efigies, idealizadas por el artista al gusto de la clientela, perdurasen como signo de elegancia, muestra de prosapia, cifra de distinción y lisonjero recuerdo de juventud. El toque final a la discusión lo da Barney cuando, después de elevar a la miniatura al estatus del género clave del arte republicano, cierra diciendo que la miniatura no solo es el producto de un medio social, cuyos estamentos burgueses la exigen y precisan, sino también un derivado casi obvio de la habilidad manual aprendida en las faenas dibujísticas de tipo científico. Barney nuevamente reproduce un modelo de progreso entre expedición botánica, comisión coreográfica y el retrato en miniatura que contradice la lógica obvia de que al proceder científico y a la observación empírica habría tenido que seguirle el género del paisaje. La ausencia de enseñanza de ese género, su vínculo con el concepto de lo amateur y la asociación del mismo con una modernidad latente que a mediados del XIX el arte de la República no estaba preparado para acoger. La reseña de Barney es un texto complejo que vale la pena leer y revisar muy cuidadosamente. Por temas de tiempo aquí únicamente hemos mirado 2 capítulos, pero a manera de breve conclusión cierro con la sección Paisajistas y neocostumbristas, que toca Barney en el capítulo 6, Madurez de la Academia. Con la ilusión de finalmente poder llegar a mirar el paisaje como un género que se desarrolló muy hacia finales del siglo y a portas de lo que sería el arte del siglo XX, Barney no permite a los paisajistas inscribirse en una historia de largo alcance que se da en la pintura occidental. A Ricardo Moros Urbina, Francisco Antonio Cano, Ricardo Borrero y José María Zamora, entre otros, los reduce a ser pintores de temas de costumbres campesinas y describe sus obras como paisajes domingueros, literarios e ilustrativos.
Los clasifica como parte de una corriente neocostumbrista que solo ve el paisaje como motivo pintoresco e incluso sobre los que se aprovechan del paisaje para enarbolar los temas de historia, pintores como Ricardo Acevedo Bernal. Dice que, aunque es una temática explotada por estos artistas, sin que con ella le agreguen nada de calidad al arte que se hace en Colombia. El capítulo, que termina con un análisis sobre Santa María, finalmente lo que concluye es que a este hay que considerarlo un pintor extranjero y que no sacamos nada tratando de, cito, adueñarnos de un patrimonio que nunca nos ha pertenecido. Inevitablemente, la sensación que uno tiene como lector de esta reseña, si la lee con sed y urgencia de encontrar la génesis del paisaje en el arte en Colombia en el siglo XIX, el resultado es terriblemente desolador. Pero si esta lectura se hace a conciencia, entendiendo que tanto de lo que hemos llamado paisaje no lo ha sido, Barney aterriza la realidad hacia la comprensión de una historia del arte compleja que en el XIX constantemente se nos escapa porque las ganas de construir el pasado y de enarbolar las banderas del arte nacional enceguecen de una realidad inevitable. Lo que Barney insiste en calificar como ingenuidad e ingenuismo en todas las páginas de la reseña es, al final, una especie de angustia y frustración de intentar leer en la historia del arte del XIX una unidad, así ésta sea fragmentada, dispersa, casi que intrazable. En Colombia se hicieron paisajes, pero la historia del arte del género del paisaje a lo largo del XIX es esquiva y coqueta, y debemos mirarla con recelo y cuidado para no caer en lugares comunes que se han repetido a lo largo de las décadas y que es menester mirar por la ventana y poner en duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias sobre todo por hacernos viajar por Colombia con esas maravillosas ilustraciones, independiente de los comentarios de Barney, ¿no? Que son muy coquetas y que sí llaman la atención y dan ganas de visitar y ver esas costumbres antiguas y paisajes. Así que bien, nos toca el turno ahora entonces de María de los Ángeles Viveros Godoy, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella hablará sobre crítica e historia, la escritura a corto y largo plazo de Antonio Romera, Chile, y José Pedro Argul, Uruguay. María de los Ángeles Viveros Godoy es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y alumna en vías de egreso del Magíster en Historia por la misma Casa de Estudios. Ha centrado su investigación en la crítica de artes plásticas a mediados del siglo XX, las nociones de temporalidad en ella y la relación del arte con el Estado y la sociedad. Es docente del programa de Ética y Formación Cristiana del DUOC UC desde el 2021 y docente del Centro de Estudios Generales de la Universidad de los Andes en Chile del año 2022. Ha participado en distintas jornadas del Instituto de Historia de la Católica, en la Jornada Intelectual del USACH, entre otras varias congresos y seminarios. Así que adelante, María de los Ángeles. Muchas gracias y efectivamente soy alumna en vías de egreso, en 10 días defiendo mi tesis, así que en eso estamos. Voy a compartir mi presentación. Ya. Ay, se ve, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, buenos días, buenas tardes por acá en Chile, pero muchas gracias también por las presentaciones, por la organización de esta instancia. Para partir, quisiera mencionar que esta investigación es en parte fruto del trabajo realizado en el marco de mi magíster en Historia en la Universidad Católica de Chile, y también en parte fruto de una pasantía de investigación realizada en el Centro de Estudio y Documentación de Iberoamérica, en el CDI, de la Universidad de Montevideo de Uruguay, en julio de este año, gracias a una beca del Instituto de Historia de la Universidad Católica. El fenómeno histórico que pretendo analizar se centra en que durante el transcurso de apenas una década, en distintos países del Cono Sur, fueron publicadas varias historias del arte nacionales, vale decir, libros que pretendían explicar, exponer el pasado del arte en sus respectivos países, una pretensión hasta entonces inédita hasta entonces. En Ecuador, en Argentina, en Colombia, en México, en Brasil y, por cierto, en Uruguay y en Chile, casos de los que me ocuparé hoy. Esta simultaneidad en las publicaciones no es netamente un fenómeno editorial, ya de por sí interesante de constatar, sino que también abarca una coincidencia en gran parte del contenido estético, teórico e historiográfico de estas obras y en las pretensiones de sus autores. Proyectar el pasado del arte desde una perspectiva nacional, inseparable de la República y del Estado, comprender lo propio del arte nacional o en sus propias palabras, su esencia, explicar el rol que ha tenido la influencia extranjera en la configuración de dicho arte y otorgar un lugar a lo americano en las distintas manifestaciones artísticas, entre otras cosas. Aquello que quizás
abarca todos los aspectos recién mencionados y que por lo mismo aquello en lo que me enfocaré a lo largo de esta presentación, comprende la formulación de categorías históricas y distintas temporalidades para explicar el pasado del arte. Y esto a partir de la combinación y fusión de dos oficios en la persona de sus autores, el de crítico del arte y el de historiador del arte. Vale decir, la escritura y la historia del arte nacional en estos países latinoamericanos emana de nociones estéticas fuertemente arraigadas que tributan al ejercicio de la crítica artística, vale decir, de la crítica de la contingencia en el corto plazo, el presente, y mejor dicho, a la actualidad y contemporaneidad de sus autores. Esto se debe a que los autores de estas historias nacionales muchas veces no eran historiadores en el sentido como profesional de la palabra, sino que de hecho, de facto, ¿vale? Es decir, eran críticos e incluso muchos de ellos artistas o docentes universitarios de las facultades de Bellas Artes, que se embarcaron en la escritura de una obra de mayor envergadura como esta, una obra propiamente histórica, y han sido consideradas desde entonces como las primeras historias del arte nacionales, ya que proponen una organización fundante, categorías y temporalizaciones que sean luego ampliamente aceptadas, replicadas y difundidas por historiadores y críticos posteriores. En honor al tiempo y para efectos de la presentación, para analizar este fenómeno me enfocaré en 3 puntos agrupados en las categorías de tiempo, verdad e historia, tomando prestada la categoría del historiador español Francisco Calvo Serrayén. El estudio se centrará en un análisis comparativo de 2 obras en particular. Estas son en la historia de la pintura chilena de Antonio Romera, publicada en Chile por la Editorial del Pacífico en 1951 y reeditada en otras 3 ocasiones durante los años por venir. Y también en Pintura y Escultura del Uruguay, Historia Crítica, de José Pedro Argul, publicada en Montevideo por la revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay en el año 1958. Entonces, para partir con la categoría de tiempo, es importante tener en cuenta que las obras de Romera y Argul han sido consideradas por la historiografía como un primer e inédito intento por explicar de manera ordenada y sistemática el arte de sus respectivos países, algo de lo cual incluso son conscientes ellos mismos, pues como dice Argul en el prólogo de su obra y como dice ahí en la diapositiva, queda ahora publicada la inicial historia escrita de las artes plásticas del Uruguay. A pesar de que obviamente podemos establecer matices y diferencias entre las circunstancias personales de cada autor y las circunstancias particulares de la producción de sus obras, sí es verdad que ambos autores otorgan de manera involuntaria o no un extraordinario valor al tiempo presente, vale decir, a la actualidad en la que escriben. En este sentido, su narración del pasado del arte es inseparable de sus propias voces y opiniones. Sus autores no pasan a un segundo plano ni pretenden hacerlo, sino que por el contrario, vierten sus explicaciones desde un posicionamiento que, como también ellos mismos dicen, es ineludible, ya que con la cita de Argul también, a que aparece abajo, urge situar al arte nacional e inventariar sus constantes y omisiones. Esta característica narrativa no debiese extrañarnos tanto, dado que Argul y Romera escriben como saben escribir, es decir, como críticos de arte, siendo conscientes del valor de su palabra y de que es una persona, en este caso obviamente ellos mismos, quienes están proponiendo una organización del pasado. Y esta organización emana de una necesidad del presente. No es solo la ausencia de otras explicaciones o historias, sino que es una necesidad del medio artístico y del público, quienes, en la medida en que no se les otorguen los recursos para profundizar y desentrañar las obras de arte, serán víctimas de las modas pasajeras y caducas. En este sentido, sus obras se organizan desde y para un presente del cual se consideran plenamente miembros. Para entender, valorar y juzgar el arte nacional de la actualidad, deben también conocer y valorar lo que ha conducido a estas expresiones artísticas. Es así como podemos entender estos relatos en un contexto de imaginarios políticos de transformación, según la categoría propuesta por el historiador chileno Bernardo Subercaseaux, quien dice que a partir de 1930 en Chile, y esto también es extendible a otros países como Uruguay, se vive una relación especial entre política y cultura, en donde distintos discursos se contraponen en una disputa por la hegemonía. En el contexto de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, inicios de la Guerra Fría y muchos otros acontecimientos, hay que destacar que ni Romera ni Argul se limitan a documentar, sino que pretenden, y cito a un historiador zamorano, Pedro Zamorano, y pretenden construir un modelo interpretativo de la pintura moderna, de acuerdo al contexto referencial en que vivieron. Cierra de la cita.
La obra del español y del uruguayo poseen una clara conciencia del presente en una dimensión historiográfica y también propiamente estética y artística, y tanto lo uno como lo otro conforman representaciones simbólicas y dadoras de sentido. Incluso aunque ambos autores no suelen referirse a elementos contextuales o circunstanciales de las obras de arte, no son ajenos a las discusiones y debates de su época. En el caso de Romera, exiliado español después de la Guerra Civil en Chile, podemos conjeturar acerca del grado de influencia de autores europeos, parte de su misma formación en Europa, autores como decimonónicos como Conrad Fiedler, y en el caso de Argul, él mismo menciona la obra de influencia de fuentes más primarias, como la obra de Lionello Venturi, crítico del siglo XX, crítico italiano. El sentido de la actualidad de ambos autores puede ser también explicado como un fuerte arraigo en la contemporaneidad en la que se insertan, lo que tiene su paralelo en la tesis que enarbolan acerca del artista como un cronista, como un documentador o testigo de su propia época, quien no puede eludir las responsabilidades que tiene con su propio tiempo. En rescate y puesta en valor del arte también en una comprensión más cabal de una época. Pasemos al segundo punto, concisamente propuesto en la noción de verdad. Antonio Romero inaugura su obra declarando, para nosotros, como dice ahí en la diapositiva, para nosotros no hay duda, existe una cultura chilena, es decir, el fruto de una actividad nacional con unas características determinadas, con unos rasgos concretos, con un perfil peculiar. Lo que queda por determinar es su naturaleza. Aunque quizás con una convicción menos declarada, Argul pretende lo mismo, determinar la esencia del arte uruguayo, asumiendo que tal arte efectivamente existe. Por ello, cuando hablamos de la categoría de verdad, en este contexto nos referimos al afán de estos autores por desentrañar y dar a conocer lo que es y distingue el arte chileno y uruguayo respectivamente. Es el propósito primordial de sus obras el delinear, el delimitar, definir una identidad artística que hasta hace no mucho tiempo para los autores era algo para algunos que no resultaba ser algo tan claro o si no derechamente inexistente o indistinguible de una mera copia de menor valor del arte europeo. Por lo mismo, para los autores, el problema de situar el arte nacional implica también el problema de dirimir el nivel de influencia del arte extranjero en él y la necesidad de formular un arte distinguible, o mejor dicho, un arte auténtico. Para ello, lo primero será reconocer que efectivamente el arte extranjero y específicamente el arte europeo ha en muchos sentidos forjado el arte nacional. Para Romera no hay contradicción alguna entre la configuración de lo propio y el reconocimiento de los influjos externos que han incidido en el arte chileno. Acuña y emplea la categoría de influjo para dar cuenta del recorrido histórico del arte y para criticar la sumisión eurocéntrica que en ocasiones puede llegar a generar. En este sentido, el problema no sería la existencia de la influencia europea, hasta cierto punto innegable, sino que el problema radicaría en las ocasiones acrítica e indiferente adaptación al medio americano. De manera similar, Argul plantea que la historia de la pintura uruguaya es una continuidad de influencias, analogías y diferenciaciones del arte europeo. Este será un punto al cual los intelectuales y artistas volverán constantemente durante estas décadas, en los 50, 60 del siglo XX, tensionándose ante las propuestas americanistas fomentadas por artistas tales como Joaquín Torres García y su escuela del constructivismo uruguayo. Sin embargo, es preciso notar que ni Romera ni Argul han resuelto del todo este problema, que con el transcurso de las décadas, como digo, solo se irá acentuando. Respecto a la verdad del arte latinoamericano, categoría que nos ocupa ahora, cabe mencionar también que la identidad planteada se basa en criterios estéticos y plásticos bastante precisos en ocasiones, como sería el color y el paisaje mencionados por Romera, pero existe un nivel en el que la narración de estos autores apela a nociones o fuerzas subyacentes que guían el devenir del arte nacional, sobre todo cuando se refieren al destino patriótico de ciertos pintores determinados, entre comillas, a hacer lo que hicieron. Como si se tratase de una misión divina, un destino ineludible e inscrito inherentemente en la naturaleza y en la vida de los artistas. Se habla de valores artísticos nacionales, aunque estos no están nunca del todo dilucidados. La misma categoría de arte nacional es usada indistintamente como sinónimo de arte chileno o arte uruguayo. Existe una identificación con la nación y por extensión con el Estado. Esta es una característica interesante dado el contexto de relativa intromisión del Estado en asuntos culturales y plásticos, como sería el caso en la década de 20 y 30 de
del caso del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en Chile, y la creación de facultades de bellas artes que dependen directamente de universidades estatales. Con esto podemos dar paso, en último lugar, a la categoría de historia. La historia del arte, según está narrada por Romero y Argul, nace con la creación de la República. Sin ningún tipo de tapujo o complejo, los autores fijan el inicio del arte nacional con el inicio de la República, un origen entonces republicano, con apenas una pequeña alusión a la herencia indígena y muchísimo menos haciéndose cargo del periodo colonial. Esto hace referencia a la necesidad de encontrar hitos fundantes capaces de explicar la historia del arte. Vale decir, se refiere a la búsqueda de causalidades en el pasado gracias a la perspectiva otorgada por el tiempo. Con palabras de Argul, como dice la cita de Ría, desde el punto de vista de las conceptualizaciones plásticas, las épocas presentan claramente una sola tendencia o dirección inevitable de los artistas en su tiempo. Ambos autores plantean la historia como un movimiento, pues de nuevo, según el crítico uruguayo, y ahí leo la cita de abajo, la historia universal de la pintura es aquella que registra las transformaciones o momentos de evolución de este arte. Algunas de estas transformaciones o momentos colaboran en la formación de un verdadero arte y otras, en cambio, se identifican con el atraso o retroceso del arte y de las naciones. La necesidad de encontrar hitos fundantes se traduce en una propuesta de periodización con años clave, relacionados sobre todo a la creación de instituciones y exposiciones consideradas como históricas, como sería siempre la exposición del centenario. Y también implica la agrupación de artistas en generaciones, una novedad en el medio latinoamericano que deriva muy claramente de la adopción del modelo propuesto por José Ortega y Gasset, que tuvo mucha influencia en Latinoamérica. La fórmula común de estos críticos al escribir sobre el pasado del arte es referirse biográficamente a los artistas y a su inscripción en una cierta corriente o estilo predominante, identificando así generaciones y escuelas nacionales. Esta es una estructura que, por supuesto, tiene su influencia lejana en Vasari, el famoso escritor italiano del Renacimiento, pero que en un par de décadas después se ha puesta en tela de juicio por la excesiva descripción formal que otorgan desmedro de una interpretación más iconográfica, por un lado, y también más social, por otro lado. Relacionado con la historia del arte nacional, esta breve alusión quedaría coja sin hacerse cargo de que esta vuelta sobre el pasado tiene también la intención de develar lo que se dio por llamar como el devenir de dicho arte. Para decir, los autores tienen una clara noción del tiempo presente, como he mencionado, pero también del futuro, en la medida en que reconocen acontecimientos o estilos que, en su opinión, no han recibido suficiente atención aún, o no han sido justamente valorados aún, pero que sin duda en un futuro sí lo serán. Se necesita la perspectiva del tiempo, nuevos fundamentos y nuevas formulaciones. Por último, no resultan casuales las palabras con las que se refieren a este futuro por venir. Los avances y progresos del arte nacional están todavía por verse. Para concluir, me gustaría dejar planteado solamente un par de puntos que me parece condensan lo expuesto hasta ahora. Sin duda que los sintéticos paralelos presentados hoy podrían ser objeto de mayor análisis, contraste y matices. Nos hemos centrado en las convergencias teóricas de dos de los críticos más reconocidos en Latinoamérica durante las décadas centrales del siglo XX. Pero todo esto podemos hablar en general como un periodo de modernidad periférica, según la categoría a esta altura ya clásica de Beatriz Aldo. Una modernidad tensionada por inquietudes similares que respecto al fenómeno en particular al que nos estamos refiriendo, implica la profesionalización del oficio del crítico de arte y también una mayor profesionalización de la disciplina histórica. En segundo lugar, el contenido historiográfico y crítico de las obras revela otra de las inquietudes más acuciantes de estas figuras. ¿Cuál es y debe ser el rol del crítico en la sociedad? ¿De dónde viene la autoridad y legitimidad para ponderar, juzgar y valorar el arte del presente? Estas inquietudes los llevarán por derroteros que, como he intentado evidenciar, fusionan indistinta y paradójicamente la historia como escritura a largo plazo y la crítica como escritura a corto plazo. Por último, hasta donde llega mi investigación y mis conocimientos, no se conoce un intercambio epistolar eh, muy acuciado entre José Pedro Argull, y Antonio Romero. Es más, no consta que se hayan leído mutuamente ni siquiera. Sería interesante investigar si efectivamente hubo algún tipo de intercambio profesional o personal. Más allá de eso, sin embargo, la común empresa en la que se enmarcan, junto con las influencias teóricas y estéticas tan coincidentes, nos hace pensar, con palabras de Roger Chartier, en que estamos en la presencia no ya de solamente una historia comparada, sino que también de una historia conectada. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Muy interesante este análisis comparado, ¿no es cierto?, entre estos dos autores, estos dos países, y cómo estas redes latinoamericanas podemos ir, ¿no es cierto?, profundizando en cómo se van influenciando, ¿no?, esas cartas, o ese intercambio que tú dices que te faltó todavía pesquisar. Claramente ahí son vetas que se van abriendo, ¿no?, y son ejemplos para seguir. Quería pedirle disculpas a Verónica porque la apuré más que a ti, ya que tenemos una baja del último ponente, así que tenemos un poco más de tiempo. Así que, Carlos, tranquilamente, ¿no es cierto?, puedes extenderte, no tanto, pero cierto que un poco más de tiempo. Y bien, nuestro tercer ponente es Carlos Rojas Cocoma, de la Universidad de Bern, en Suiza. Eh, el título de su ponencia es Beyond the Milky Way, 1978, la historia visual de Gerardo Reichel Dolmatov. Carlos es doctor en Historia de la Universidad de los Andes en Bogotá, fue curador del Museo de Arte Colonial en Bogotá, ha asesorado proyectos y curadurías para el Museo Militar, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito, la Galería El Dorado y la Universidad Santo Tomás, entre otras instituciones. Entre los años 2014 y 2020 fue profesor asociado a la Universidad EAN. Actualmente es investigador postdoctoral de la Universidad de Bern, en Suiza, dentro del proyecto del European Research Council titulado Global Horizons, con la investigación sobre espiritualidad y sustancias alucinógenas en la cultura muisca. Adelante, Carlos, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Gracias también al comité de la Universidad de los Andes y especialmente a Olga por haberme empujado a enfocarme solamente en este texto. Por facilidad de la lectura, todas las referencias las hago, pues las he traducido al español. Bien, comienzo. Eh, En la historia de la arqueología y la antropología colombiana, la figura de Gerardo Reichel Dolmatov es de sobras conocida. Desde su investigación y liderazgo se consolidaron escuelas y corrientes relevantes para la Academia Nacional y las instituciones que protegen el patrimonio. En la disciplina de la historia del arte, sin embargo, cuando no se trata del arte precolombino, el estudio de su obra es esporádico, enfocado últimamente más en su lugar biográfico, el lugar de producción, sus modas, sus militancias, sus destierros, que propiamente en su escritura. El arte, o mejor dicho, las imágenes en su totalidad, constituyeron para el antropólogo un elemento fundamental de estudio y de reflexión, un eje desde el cual interpretar elementos complejos de la cultura indígena. Él mismo, a través del registro fotográfico, realizó una investigación visual intensa, y las casi 20.000 imágenes de su coautoría que alberga la Biblioteca Luis Ángel Arango podrían otorgarle un lugar de honor dentro de la historia de la fotografía. En su obra hubo una curiosidad constante por comprender la manera en la que las ideas y la cosmogonía tejen un universo visible, y existía el reconocimiento de que los gestos artísticos constituyen un lenguaje simbólico que surge de una filosofía esencial. Por ello, quiero proponer el día de hoy un acercamiento a su obra como una historiografía visual. Entre 1968 y 1978, Reichel Dolmatov publicó varias obras enfocadas en el rol de las sustancias alucinógenas dentro de la cosmogonía indígena. Aunque pudiera parecer un momento de efervescencia cultural, lo cierto es que la Beat Generation ya había popularizado 20 años atrás no solo sustancias sintéticas como el LSD, sino también plantas alucinógenas americanas, incluyendo la ayahuasca o yagé, de la cual Timothy Leary ya había pontificado sobre su potencial alucinatorio. Menciono esto para aclarar que aunque el antropólogo reconocía el potencial de la experiencia narcótica, no lo veía como la entrada a mundos superiores ni mucho menos, sino que entendía que a través de la relación de una cultura con aquellas imágenes que nacían de un estado alterado de conciencia, se abría una ventana de comprensión para la filosofía indígena. Su interés no era la experiencia tanto como lo que una cultura hacía de ella. Es desde allí que se publicó en 1978 la obra Beyond the Milky Way. Fue justamente en su tiempo como director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, donde Reichel Dolmatov desarrolló el trabajo de campo de 1968 con los indígenas tucano, que originó la fuente de investigación para Beyond the Milky Way.
El hecho de que haya una brecha temporal de 10 años entre la recopilación del material de campo y la publicación pudo obedecer a múltiples factores, incluyendo los personales, pues 1968 fue también el año en el que renunció con algo de decepción a la universidad. Pudo ser también que la efervescencia que produjo su texto De Sana, simbolismo de los indios tucanos del Baupés, publicado en 1968, haya forzado la espera para una continuación. De Sana, traducido al inglés en 1971 y reimpreso en 1974, fue la obra a la que Richard Evans Schultz consideraba de lectura obligada y de la que Claude Lévi-Strauss dijo: a partir de esta obra, la etnografía sudamericana nunca será la misma. Y esto ya era suficiente presión para ofrecer algo nuevo. A primera vista, pareciera que De Sana y Beyond the Milky Way fueran textos opuestos. Mientras el primero es un ejercicio de reconstrucción del símbolo religioso, producto de una conversación intensa por meses con un intérprete de la etnia tucano, el segundo es un análisis visual de imágenes motivadas por el mismo Ráigel Dolmatov a miembros de la misma comunidad. Sin embargo, considero que antes son más bien textos complementarios que permiten ver tanto las preocupaciones del autor sobre lo que era la filosofía de una cultura, así como sus estrategias investigativas para abordar la oralidad o la imagen. Fueron también un manifiesto sincero que plantea que cada fuente requiere de métodos específicos para su comprensión, los cuales no dependen de una disciplina específica, tanto como de las maneras en las que los gestos expresivos se disponen. Y solo por esto vale la pena que los historiadores del arte se aproximen. A diferencia de Sana, Beyond the Milky Way fue publicado originalmente en inglés por la UCLA y no ha tenido, al menos legalmente, una versión traducida al español. Concerniente a la edición, el libro tiene algo excepcional en comparación a otros trabajos de Ráigel Dolmatov, y es que aparte de los catálogos museográficos en los que colaboró, la mayoría de sus textos tuvieron que vérselas con impresiones a blanco y negro de pequeñas imágenes o de fotografías con mediocre resolución. Este texto, en cambio, tiene la calidad impresa técnica de un libro de arte que otorga a cada dibujo su propia dignidad, aunque, como mencionaron Peter y Leslie Forst, es una historia del arte de una forma muy distinta. Esto resulta llamativo, pues casi la mitad del libro corresponde a las reproducciones de los dibujos de los indígenas tucano. Son ellos el eje de la investigación y es lo que a primera vista resulta más problemático. Durante el trabajo de campo, Ráigel Dolmatov entregó a los indígenas unos lápices de colores para plasmar libremente lo que quisieran. En un principio los resultados eran pobres y sin vida y, abro comillas, obviamente no complacían ni al diseñador ni al responsable. Fue en este punto que se me ocurrió preguntarle a un hombre que hiciera un dibujo de lo que veía cuando tomaba una porción de yagé. Cierro comillas. Tras proponer el ejercicio, comenzó una actividad intensa para la comunidad, pues se entusiasmaron paulatinamente, crearon herramientas para realizar los dibujos y compartían unos a otros la descripción de la composición. Los resultados eran además similares a los motivos gráficos que se podían encontrar en las fachadas de las malocas y que en cierto modo fueron el punto de partida para que el autor buscara un método científico para entender su universo visual. Habría que preguntarse cómo logró Ráigel Dolmatov trabajar con rigurosidad y al mismo tiempo pasar los límites que la disciplina y la moral académica de la época imponía. Personalmente, creo que el haber impreso este texto por fuera de una estructura formal es lo que le permitió un grado de libertad, tanto en la forma de crear la fuente como en la manera de interpretarla. Solo hacia el final de su vida, en un discurso pronunciado en 1992 y casualmente en la Universidad de los Andes, se entendió que romper los límites disciplinares no era su capricho, sino su motivo de vida. Cito: mientras que uno se encuentre rodeado por un corralito de paradigmas, de teorías, códigos y modelos, de ideas más o menos recibidas y más o menos digeridas, el individuo puede sentirse seguro. Mientras que uno opera en esta zona, uno no arriesga nada. Pero uno tampoco hace nada, no contribuye a nada. Uno no es creativo, porque en el medio está la mediocridad. Fin de la cita. La ruptura con la tradición se refleja desde la estructura misma, pues antes que la organización formal de una monografía, el texto se manejó con la libertad de un ensayo crítico. No solo no se abandona la descripción anecdótica, sino que pareciera ser esta la que organiza el hilo conductor.
Ningún capítulo es meramente descriptivo. Cada uno de ellos plantea un problema. Por ello, un capítulo pregunta sobre los rituales del yagé, otro sobre la mitología, otro sobre los patrones visuales y la estimulación neuronal, y uno puede dedicarse a reconstruir la cosmogonía detrás de las imágenes. Aunque transcurran 10 años entre la publicación de Desana y Beyond the Milky Way, hay una coherencia en la gestación de la pregunta investigativa. Haciendo explícito su método reconstructivo en Desana, Raigel Dolmatov explicó cómo, cuando no se puede investigar y salvarlo todo de una cultura, se debería hacer el esfuerzo de preservar aquello que él consideraba esencial, su pensamiento. Es una idea que se mantuvo a lo largo de toda su obra, y siendo un problema epistemológico, atravesaba por igual la mitología que las imágenes. Si bien esta relación de pensamiento como causa y acción como consecuencia ha sido revaluada en la arqueología contemporánea y sobre todo en la teoría posthumanista, no deja de ser relevante la forma como el autor profundizó en la esencia de la creación artística. Permítanme profundizar en ello. Ya su obra antropológica enfrentaba un problema y era la fuerte presencia de la sexualidad en la interpretación simbólica. El texto de la izquierda en esta proyección es la traducción al inglés, que como se dan cuenta cambia su título del libro de Desana. Aunque Raigel Dolmatov justificaba la presencia de lo sexual en la cosmología indígena, no dejaba de ser para muchos un vicio interpretativo que lo convertía a él, como nos pasa a todos, en un investigador producto de sus modas. Entre la publicación de Desana en el 68 y Beyond the Milky Way en el 78, el autor publicó en 1975 The Shaman and the Jaguar, conocido compendio de las plantas alucinógenas usadas por indígenas colombianos. Aunque fue un libro popular, no deja de ser impactante el juicio que Richard Evans Schultz hizo sobre Raigel Dolmatov en su propio prólogo. Cito, abro comillas. Las interpretaciones de Raigel Dolmatov son decididamente freudianas. Pocos son los que están dispuestos a aceptarlas todas y debo confesar que me cuento entre aquellos que ven con reserva algunas de las trascendentes conclusiones a las que llega. Cierro comillas. Esta lectura crítica fue un balde de agua fría que contribuyó positivamente a modificar su interpretación sobre la simbología tucano en Beyond the Milky Way. Porque a lo mejor la lectura psicoanalítica del pensamiento indígena lo llevaba por un camino elocuente y en su momento popular, porque ¿quién no hablaba de Freud en los 70?, pero que desviaba demasiado la forma del pensamiento indígena hacia el suyo propio. Para abandonar esas ideas que se derivan de la interpretación, era necesario trasladar la pregunta por el pensamiento de un campo logocéntrico, como era el de la narración mitológica, al campo de lo visual. El reto, para nada sencillo, fue el de abordar como fuente el universo simbólico de la abstracción indígena. Para resolverlo, el autor encontraría claves en dos lugares no convencionales, en los efectos de los alucinógenos y en la experimentación neurológica. Aunque me cuesta reconocerlo, la cualidad y calidad artística de los dibujos es varias veces subestimada por parte del autor. En un principio refiere que, abro comillas, las imágenes tendrían un valor limitado como fuente de información etnográfica si no fuera porque van acompañadas de comentarios realizados por los propios indios. Cierro comillas. Y posteriormente aclara que, abro comillas, estos diseños prueban que el indio tiene una capacidad de composición extraordinaria y demuestra que cuando se le permite expresarse libremente, su imaginación es de alto nivel. Pero debemos llamarlo arte. Me temo que la mayoría de los cuadros reproducidos aquí no pueden ser juzgados como arte en nuestro sentido. Cierro comillas. Para alguien reconocido por su apreciación hacia el pensamiento y la ecología de las culturas indígenas, es probable que el hecho de evadir la discusión sobre la validez artística era más un recurso estratégico para no meterse en problemas con otras disciplinas antes que un menosprecio por la expresividad de la cultura tucano. También era la forma de abordar el problema del universo simbólico de lo visual de manera científica, dejando de lado una preocupación únicamente estética. Es una pena que su estrategia de economizar el centro de las discusiones haya operado en contra de que su lectura no fuera más difundida en escenarios artísticos, pues la pregunta por la manera de cómo un gesto compone un símbolo es afín en la antropología así como en la historia del arte. La imagen se antecede, como puede parecer obvio, en la imaginación.
Pero aquí me parece que Reichel Dolmatov asociaba más el acto de imaginar, como se concibe el verbo en alemán, vorstellen, la creación de una imagen que se asienta previamente en el pensamiento, que se presenta. Lo curioso es que la imagen no surge de la mente, sino de la sustancia. Al asumir la imaginación como una puesta en escena, se permitió descomponer las fases de la creatividad indígena e incorporar en ellas los efectos alucinatorios del yagé. Contrario a su juicio sobre la cualidad artística de la pintura indígena, el autor reconoce las cualidades estéticas de la experiencia alucinatoria. Lo cito, abro comillas. La experiencia total del trance narcótico contiene valores estéticos que están fuera de toda duda. Cada patrón de luz, cada imagen colorida percibida durante el ritual libera en el espectador un gran número de asociaciones y referencias a mitos y cuentos, hechizos y canciones, nombres y hechos. Las fases alucinatorias son descritas minuciosamente, desde la primera náusea hasta las imágenes geométricas resultantes. Es dentro de ese efecto creativo que el autor introduce las ideas de la neurología, principalmente las del profesor Max Knoll, según las cuales las manifestaciones de una experiencia alucinatoria produce destellos luminosos en el campo visual, los cuales son denominados fosfenos. La experimentación de Knoll con estímulos eléctricos en pacientes permitió identificar la generación de formas geométricas que coinciden con gran precisión a las encontradas en diferentes testimonios de pintura mural o arte prehistórico en todo el mundo. En el caso americano, sin duda alguna, como lo manifiesta Reichel Dolmatov, los fosfenos producidos por la excitación alucinatoria son elementos manifiestos del arte indígena en general. La parte más apasionante de su trabajo no es, sin embargo, el uso de la teoría sobre los fosfenos. La riqueza la constituye la manera en la que esa presencia de líneas y de espirales, de rectángulos y de zigzags, pasaron de ser signos a traducirse en símbolos. Para entender los significados de aquellos signos, fue necesario transformar la imagen en obra dinámica, un agente activo que primero, a través del gesto de crear, y después, a través del reconocimiento de la comunidad, adquirían un significado. Eso solo se logró siguiendo paso a paso el gesto creativo, desde la forma de sentarse o de tomar el lápiz o el lamento de que no hubiera sino un solo tono de amarillo, hasta el cansancio tras representar patrones repetitivos. Después de dibujados, comenzó el trabajo de reconstruir las relaciones, narraciones y elementos que esos signos transmitían. Para ello, la imagen adquiría un carácter vivo en la comunidad. Se discutía, se comentaba, algunos criticaban o solicitaban el uso de un símbolo, como si la imagen entrara a una dialéctica según la cual solo a través de su reacción adquiriera un sentido. Entender la imagen como un proceso mental extendido no solo le permitió a Reichel Dolmatov entender el arte de los tucano, sino además le permitió ampliar el análisis de las imágenes como testimonios de procesos cognitivos. Es por ello que disciplinas o corrientes contemporáneas como la arqueología cognitiva, o también llamada arqueología de la mente, han encontrado en Beyond the Milky Way una fuente de inspiración para comprender el desarrollo de la mente humana. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué la historia del arte no se encuentra entre sus receptores? Durante siglos, la concepción occidental y modernista de la historia del arte dejó de lado el arte etnográfico, separando tras una barrera radical el arte de los otros y relegando su estudio a las áreas de la etnografía o la prehistoria. Es una distinción tan radical que no escapó de ella ni el mismo Reichel Dolmatov. Ahora que el arte reclama un lugar, que el arte indígena reclama un lugar dentro de la historia del arte, que los artistas indígenas tienen un lugar en el museo, como la muestra que exhibe actualmente el Banco de la República en Bogotá, bien puede ocurrir lo mismo con la disciplina de la historia del arte y las maneras como se ha comprendido el arte no occidental. Aun si el método nos podría resultar hoy transgresor, el estudio paso a paso en el mecanismo en el que un trance se convierte en imagen y luego en mito, permitió a Reichel Dolmatov abrir la puerta a una interpretación integral en la que naturaleza, gestos y pensamiento se integran para dar cabida a un universo visual. Es comprender el significado de los símbolos a través de la lectura minuciosa de todas las etapas de las imágenes y el lenguaje que resulta de ellas. Es por ello que invito a leer Beyond the Milky Way como una teoría de lo visual y desde allí explorar lo que significa descomponer hasta el mismo detalle cada instancia del gesto creativo. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, fascinante
Estas temáticas a mí en particular me interesan mucho. Me está acordando de Abby Warburg también y su experiencia con, ¿no es cierto?, los pueblos ahí en Nuevo México. Bueno, después yo te preguntaré. Entonces, abrimos, ¿no es cierto?, las preguntas por el chat. Recuerden, ya teníamos una por ahí. Así que voy a partir leyendo la que está, mientras los que se animan a dejar sus comentarios o consultas. Bueno, Verónica tuvo que retirarse, estaba muy, muy enferma y le agradecemos el esfuerzo por haber hecho la presentación. Y esta pregunta va dirigida a María de los Ángeles, ¿no? Dice, para la profesora Viveros, ¿qué elementos distintivos nos permiten hablar de un arte identitario nacional? Súper, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que esa es como la gran pregunta que se hacen estos autores y que, en mi opinión, la respuesta que dan no es del todo satisfactoria porque sigue teniendo algo como de no identificado, no claro, no del todo explicitado. Eh, y además de que, sobre todo en el caso de Romera, obvia muchas manifestaciones artísticas que se están haciendo en el país y no las incluye. Y en este sentido, la propuesta de estos autores es muy interesante que para ellos el arte chileno, el arte uruguayo, es bellas artes, es decir, se dedican a la pintura y a la escultura. No mencionan mucho ni el muralismo, ni cosas más tipo experimentales, no hacen mucho caso de eso. Como mencioné, es republicana y en este sentido cualquier cosa del pasado indígena es absolutamente pasado por alto. Y no solo eso, sino que Argüón mismo dice que no hay mucho valor ahí que se pueda rescatar como para la identidad del arte nacional. Sí es interesante que en general, en lo que yo he leído de no solo de las obras históricas, sino que en las críticas que publican semanalmente, eh, también el arte nacional tiene dos cosas. Uno, que tiene que ser un arte hecho en la tierra, en el país, en el territorio, o si no, hecho para el pueblo. Y eso es interesante porque en el primer punto, hecho en el país, puede incluir a artistas extranjeros que se asentaron en Chile, aunque no hayan sido chilenos, sobre todo estoy pasando en el caso de Chile con Mombasano, con Genda, etc. Eh, pero que son considerados como un inmenso aporte y son incluidos por Romera como arte nacional. Pero si no están en el país, lo que sí tiene que tener para que sea arte uruguayo o arte chileno es que esté hecho para el pueblo. Y en este sentido, el arte nacional tiene que estar conectado con el medio en el que se inserta. Y es precisamente, en la crítica que hacen, es que en la medida en que no haya conexión del artista con el pueblo, del artista con el medio, que no sea un arte para el pueblo, entonces como palabra más o menos literal de algún, no va a ser verdaderamente un arte nacional. Romero sí tiene una teoría muy más sistemática que el uruguayo, porque habla de claves y constantes. Y esta va a ser una teoría bastante influyente, porque va a mencionar cuatro aspectos: el paisaje, el color, el influjo francés y el carácter. Y eso, bueno, es bastante interesante porque habla un poquito como de cosas bien pictóricas o estéticas específicas. Obviamente están muy ligados a todo lo que es la representación figurativa de la naturaleza o a representaciones más tradicionales o patrióticas, como mencionaban ellos mismos. Y en este sentido, cuando se acercan más a la actualidad, cuando se acercan más a la abstracción y al expresionismo, incluso al impresionismo, son muy críticos. Son sumamente recelosos del aporte que puede significar para el arte nacional tendencias o estilos que se alejan de una representación más figurativa de la tierra y de su gente. Eso es lo que en general podría mencionar. No sé si respondo a Diego que hizo esta pregunta. Sí, vamos a ver qué dice, pero sí, definitivamente sí. Muchas gracias, María de los Ángeles. Hay una pregunta aquí para Carlos, que dice, a su juicio, la metodología de Gerardo Reichel-Dolmatov puede presentarse como una categoría nueva para analizar aspectos simbólicos. Eh,
Vale, gracias por la pregunta. No es una respuesta fácil la que puedo hacer y no sé qué tanto decir una categoría nueva de un texto que fue publicado en los 70. Pero yo creo que sí contribuye, y lo hablo desde mi experiencia como investigador, contribuye a enfrentar un tema que es muy difícil, que es elaborar la noción de abstracción. Cuando uno sigue el camino tradicional de la historia del arte, abstracción es algo que nace a comienzos del siglo XX, pero cuando uno hace una historia del arte global o empieza a entender todo en una difusión más amplia, tenemos abstracción en el arte inca, tenemos abstracción incluso en la pintura mural de 12.000 años de antigüedad. Entonces lo que pide es, bueno, quizás tenemos que bajarnos un poco de ciertas categorías y empezar a entender otras. Así que yo siento que lo que hay acá es un poco una comprensión de acercarnos a una idea de símbolo que nos permita, y pues justamente, y creo que fue lo interesante de la mesa de hoy, que nos permita dejar de lado categorías nacionalistas, categorías incluso de la propia disciplina de historia del arte y quizás analizar categorías un poquito más antropológicas. En esa medida, yo siento que, bueno, eso es el llamado. Y pues yo insisto, Ráigel Dolmatov es una persona bastante conocida en Colombia, pero en las áreas de arqueología y antropología. En historia del arte es una cosa, incluso ahora por temas de polémicas, es más conocido por eso que propiamente por su cualidad investigativa. Y sin embargo, y creo que puedo conectarlo con tu sugerencia final, Magdalena, yo siento que lleva mucho más adelante la proyección que Avi Barbour intuitivamente tenía alrededor del símbolo. Pensemos que Avi Barbour, para intentar analizar el símbolo del rayo, se fue a visitar como turista a los indios Hopi. Esto fue una mirada de turista y más o menos él logró crear un ensayo. Ráigel Dolmatov pasó años, pasó meses, pasó una cantidad de trabajos de campo intentando perseguir esa misma pregunta: ¿dónde nace el signo? ¿Dónde nace el gesto artístico? Y creo que si uno se hace esa pregunta, pensémoslo como historiador del arte: ¿dónde nace el gesto artístico? Quizás a uno se le abre una serie de categorías que pueden enriquecer mucho más, pues, la mirada misma de lo que es historia del arte. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, ahí la interdisciplina también se hace cada vez más necesaria, ¿no? O sea, distintas miradas, métodos. Vuelvo a ver si es que hay más preguntas. Estoy mirando por aquí en el chat. Creo que no. Los animo a que hagan comentarios, consultas. Yo tenía un par de preguntas también. Para María de los Ángeles, quería primero preguntarte esa intuición que tú tienes de esa relación que existe entre ambos críticos, ¿no es cierto? Que tú dices que de alguna manera no estaba como comprobada documentalmente, Mm. pero que podría también llevarse a Argentina u otros países también, ¿no? En la misma época. ¿Qué es lo que esa intuición, qué es lo que te lo confirma? Si tuvieras que hacer como brevemente en 4 palabras o decir ta, ta, ta. Difícil también. Una buena pregunta. Mi intuición nace a partir de la gran coincidencia como de años, de 50 y 60 se publican muchas historias del arte similares, y además obviamente en el contenido. Como decía, yo no he tenido, o sea, de lo que hasta yo donde yo sé, no hay ningún tipo de intercambio y me encantaría saber si es que se leyeron mutuamente. Pero sí pienso que hay un personaje que es clave, que es un personaje argentino que intentó como generar una red integrada de críticos latinoamericanos, que es Jorge Romero Brest. Y Jorge Romero Brest, crítico argentino, que fundó una revista que se llama Ven y Estimar, eh, pretendió como convencer a Romero, convencer a distintos críticos de efectivamente armar una cosa, un proyecto más regional. Y ese proyecto regional nunca fructiferó del todo, y intentó muchísimo tratar de convencer a Romera, nunca lo convenció del todo, nunca participó del todo, pero a partir de eso sí que uno podría decir, bueno, había algún intento de dar a entender y circular y cosas. Y también, o sea, la circulación sobre todo yo creo que pasa más bien por la crítica que por la historia, es decir, por las revistas y la publicación como internacional, digamos, en la región, y también por la circulación de exposiciones itinerantes. Yo creo que en la organización de exposiciones
que, no sé, la exposición de arte de argentino que se organizó en el 41, que estuvo en distintas capitales y países de Sudamérica, también debe haber o sea, más que crear solo la exposición, también, bueno, que hay detrás de la organización y de la colaboración para que esta exposición en específico fuese posible. Y ahí es donde eh, debe haber habido un cruce y un intercambio entre las personas, porque esto no solamente escribían como desconectados, sino que también tenían cargos oficiales, los contrataba el gobierno, eran representantes de asociaciones de críticos, eh, también, como dije, en algunos casos eran incluso docentes de universidades, tenían contacto con los estudiantes. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que la red intelectual es mucho más rica y mucho más profunda de lo que solo quedando, en el fondo, si solo nos quedamos con la fuente histórica, como la fuente escrita en el fondo, podemos ver muchas coincidencias estéticas y teóricas, pero esa coincidencia no es casual, no es azarosa, sino que tiene que haber habido también un cruce por el medio del cual esta circulación de ideas efectivamente fuese posible. Y ahí es donde como que tampoco es tan sencillo acceder a la parte más personal, al epistolario, porque en algunos casos simplemente no existe, nadie la conservó, en algunos casos está en manos de privados. Entonces, por ahora he intentado rastrear lo que es la circulación, en el fondo, la publicación de un chileno que su crítica o su comentario se publica en una revista argentina o en una revista uruguaya, y así ir viendo que, bueno, al menos en la publicación sí que se conocían entre sí. Eso. Muchas gracias, María de Los Ángeles. Sí. Carlos, te iba a comentar, bueno, por una parte existe esta fascinación por lo exótico, por siempre estos dibujos en contextos indígenas. Están las polémicas de las imitaciones de Carolina Herrera, por ejemplo, ¿no? De los textiles y dibujos de los dibujos mexicanos, en estas obras de alta de cultura. Y claro, y siempre es curioso que se describen como una especie de símbolos naif, o si realmente son o no son arte, pero siempre terminan siendo finalmente un gran negocio, ¿no? Podríamos decirlo sobre todo actualmente. Entonces, cuando tú muestras esas imágenes, porque, claro, son inéditas, son únicas, están hechas en espacios además recónditos muchas veces, que sobre todo en el fines del siglo XIX era difícil acceder, comienzos del XX también. Y por otra parte, existe esta problemática de la devolución a las comunidades de todos estos análisis que se han hecho, de todos estos terrenos, estas conferencias y artículos, y todavía hoy en día que no se hacen, ¿no? ¿Qué sabes tú de la obra de él? ¿Cómo fue percibida de regreso en estas comunidades? ¿O si existió, o si existe, ¿no? Así que no sé. Sí, puntualmente sus dibujos, es decir, hay trabajos y hay colecciones que están albergadas ahorita en universidades. Él de todas maneras tuvo yo lo veo en los textos al español comparados con los textos en inglés, y si se dieron cuenta el carácter de los títulos, que siempre tienen un carácter un poquito comercial. Aquí tengo justamente el de Desana. Esta idea de Amazonian Cosmos, esta forma como pública de venderlo. Eh, yo siento que en él siempre hubo un respeto profundo por las culturas y por la cultura indígena, y por poner en una categoría de pensamiento, que es la parte compleja, es decir, esto es pensamiento y es lo que debemos cuidar que no se vaya. Además, él fue pionero, pues Karl Langebeck lo manifiesta de una manera como en detalle. Fue pionero en reconocer el pensamiento ecológico de los indígenas y verlo en estas imágenes. Así que había un respeto, hay un cuidado de estas culturas. Su patrimonio lo protegió, pero ya después ocurre algo. Ya, digamos, me centro en el caso del Matof antes de ir al problema de las devoluciones. El problema es que él después va a girar hacia la figura del chamán, por un lado, y por otro lado, el Museo del Oro. Hay dos ediciones donde el Museo del Oro nunca le prestó imágenes. Ya después el Museo del Oro lo invita y hace exposiciones con él, pero él gira todo en torno a la figura del chamán.
y se vuelve una especie de, esta sí que se vuelve un suceso casi que comercial. Es crear una figura de chamán, es crear una exposición que fue por todo el mundo, y esto transformó esa idea que para bien o para mal tenemos hasta el día de hoy de, al menos de la cultura indígena colombiana, que cuando pensamos en cultura indígena colombiana está el Museo del Oro, Inmaculado, pero cuando estamos pensando, ¿y qué pasa con qué pasa con el textil? ¿Qué pasa con estos dibujos? Sabemos que hay indígenas realizando hip hop en este momento. ¿Qué pasa con todo esto? ¿En dónde lo ubicamos? Y creo que es una barrera que es un debate larguísimo, aunque creo que sí es un debate de la historia del arte, y es decir, bueno, ¿seguimos manejando esta categoría de etnografía o empezamos a abrir la puerta que esto se llama arte y más bien reconsideramos lo que nosotros hablamos por historia del arte? Que creo que se van dando pasos y yo creo que ese sería el camino ideal. Perfecto, muchas gracias, Carlos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Preguntas más? Sofía. Muchas gracias. Pues, no, felicitaciones a todos por los trabajos que presentan, súper interesantes. Y ahorita sobre lo que hablaba Carlos, me llama mucho la atención como estas complicaciones que aún tenemos al momento de hablar de los productos plásticos visuales de las comunidades indígenas, porque como que no hemos podido Ya. Solo te hago una decidirnos como pregunta, ¿por qué no disciplina. le dices Sí. arte? Productos Eh, plásticos visuales de las comunidades indígenas. Exacto, es que ahí va mi comentario. Justamente estaba hablando con Darío hace unas semanas sobre la idea de arte y siento que hablar de arte, o sea, lo que estábamos conversando era que hablar de arte como en el contexto eh, colombiano del siglo XXI, o bueno, en general, hablar de arte tal vez puede ser un poco limitante porque tiene como estas connotaciones y estas cargas semánticas de arte con A mayúscula, producido por el artista, genio, y no sé, o sea, como que en estas conversaciones y en estas mesas em, sigo viendo como ese desarrollo del término arte y cómo es tan difícil usarlo para tratar de abarcar todo lo que hemos tratado, ¿no? Porque es algo que también que hablábamos con Juanita Solano, como esta idea, que es algo que cuando nos dicen arte lo entendemos, pero no podemos describirlo muy bien, porque es algo que supera como un poco de pronto estas categorías que utilizamos nosotros. Y también me parece muy interesante que cuando hablamos de arte indígena, también lo metemos dentro de esta bolsa de arte indígena, pero ahí también estamos desconociendo como los diferentes orígenes, las diferentes denominaciones que también las comunidades indígenas pues prefieren como para referirse a sí mismas. Entonces siento que este tipo de proyectos y estas conversaciones también son muy fructíferas para repensarnos como al momento de hablar de arte indígena y cómo usamos las palabras también, ¿no? Que es, creo que también la belleza de la historiografía, Ujú. cómo estamos escribiendo de esto, pero súper interesante todo. Vale, sí, no sé si deba ser, sí, también es un punto valioso el que tú dices y me gusta mucho que pongas la parte de la historiografía porque yo insisto, claro, cuando uno hace análisis de la historia del arte, claro que el primer camino es, como ocurrió en esta mesa, podemos juzgar los caracteres nacionalistas, podemos juzgar lo que entendemos como modernista, entonces si es abstracto es bueno, o podemos inclusive ver cómo las ideas políticas centras, entonces si es un arte activista es bueno, si no lo es malo, pero nos damos cuenta que todo el tiempo es una categoría política, arte es una categoría política, pero la necesitamos porque necesitamos ver hasta dónde llega esta expresividad. Yo siento que independiente de yo haber hablado de Dolmatov, de Raigel Dolmatov, creo que pensar el gesto artístico da una capacidad, digamos, como historiador lo digo personalmente, me permite descomponer etapas y siento que todas las etapas terminan siendo similares hasta cierto punto. Claro, hay un mercado que crea un fenómeno llamado arte, como lo entendemos hoy, pero detrás de ello hay gestos artísticos. ¿En qué momento pasa del proceso de pensarse una imagen a crearla? Y cómo podemos como historiadores traducir esos procesos, cómo podemos verbalizarlos. Y siento que ahí es como donde está el ejercicio
que yo diría como, porque es una invitación no solo al que se acerque al arte precolombino, por ejemplo, es un poquito pensarse el arte dentro de la antropología o pensar antropológicamente el arte. Siento que es como un paso necesario para ayudar a polemizar o a descomponer esa palabrita arte que es tan sencilla y tan compleja a la vez. Bien, muchas gracias. Sí, yo creo que podríamos estar reflexionando sobre esto largamente. Aprovecho de pasar un anuncio. La Universidad Adolfo Ibáñez, junto con el Museo Precolombino, están coeditando el boletín del Museo de Arte Precolombino. Es un boletín que está indexado WOS, Q1, está muy bien rankeado. Así que están invitados, sobre todo a propósito de estas temáticas, a presentar sus artículos, revisen allí en la página web, eh, porque claro, son todos bienvenidos y la idea es justamente que se centre ahí y se planteen estas problemáticas, ¿no? Y bien, aquí dice... Magdalena, ¿Sí? Magdalena, perdona, acabo de darme cuenta que en YouTube hay una pregunta, Ah, ¿sí? ya, sí. Sí, que casi no la veo, perdón. Alejandro Garay pregunta, buenos días, me gustaría preguntar a Carlos Rojas si nos puede contar un poco más acerca de las plantas y la aparición de la imagen. Por otro lado, quería también preguntarle sobre la cuestión de la abstracción y cómo a la par que algunos artistas colombianos estaban usando esta categoría. Dos preguntas en una, Carlos. Uf, esa es otra ponencia. Tenemos Ok, tiempo, no te preocupes. bueno, vale. Creo que primero pensamos las plantas es algo bellísimo. No, no sé, quizás en el texto traté de presentarlo, pero pues obvio por la extensión tocaba pasar de largo. Pero es interesante cómo para Rachel Dolmatov la magia no está tanto en el gesto del indígena creador, la magia está en la sustancia que produce estos efectos. Y ahí es donde nos pone, bueno, pero la magia, la planta es la poderosa. Hablar en los 70 y darle como un lugar de enunciación a la planta era extraño, pero ahorita que hay teorías tan poderosas entre naturaleza y cultura, que tenemos a Philippe Descola y tanta teoría alrededor de lo que es la naturaleza, pues obviamente la planta sí tiene un lugar y tiene un agente y es un creador. Y es cierto que, por ejemplo, un problema de Rachel Dolmatov fue buscar y buscar jaguares cuando el problema nunca fue el animal, fueron las plantas. Y la planta o la sustancia es lo que se vuelve un motor poderosísimo en las culturas, pues al menos en lo que yo investigo en las culturas precolombinas. Pues bueno, ahora que Magdalena ha mencionado el Museo Precolombino, en Chile, de hecho, en Santiago hay una exposición sobre sustancias alucinógenas y culturas precolombinas. eh, es como no solo es una asociación, sino que es que la planta es un agente que tiene un lugar y es un lugar místico porque es realmente el punto de contacto entre, digamos, hombre y cosmos, que es una cosa pues bellísima y por eso yo a veces siento que quizás todo debería empezar al revés, no empezar a preguntarnos por el indígena, sino empezar a preguntarnos por la planta y el indígena solo como un intermediario de ella que pues es un camino extraño, pero puede ir allá. Y esto me podría llevar a la segunda parte de la pregunta, aunque insisto que es elaborar verbalmente algo que tocaría como masticarse unos días, que es la forma de la abstracción, porque, porque a ver, también lo digo como investigador y todo el que se acerque a ver arte precolombino, lo que uno tiene es abstracciones. Y el primer paso que tienen todos los que nos acercamos a esas abstracciones es darle formitas. Es, ok, esto es medio una tortuga, esto es medio una serpiente, pero ¿qué pasa cuando la abstracción es abstracción? Como por ejemplo, no sé, los queros, los quipú incas. Es decir, cuando estamos hablando de la abstracción por la abstracción. Y entonces aquí es donde estas experiencias alucinógenas que producen abstracciones están estableciendo digámoslo así, una gramática diferente que tiene un lenguaje en el que yo creo que todo investigador tiene que empezar a desarmar prejuicios, que creo que es lo que estamos haciendo todos aquí en una mesa sobre historiografías para empezar a construir unos nuevos. Eso es lo que puedo responder espontáneamente, pero pensar cómo la abstracción se conecta a este lenguaje de las plantas, pues claro, eso sería otra ponencia.
Muchas gracias, Carlos. Aquí un asistente anónimo dice: Carlos Rojas hace interesantes reflexiones sobre el arte, demostrando que nuestras ideas son en la mayoría de casos herencia del pensamiento hegemónico que nos hace pensar que solo hay una sola idea de arte. Así que, bueno, con esto yo creo que vamos ya... No, sabes que no, perdóname Magdalena, Natalia Gómez, esto se compuso, entonces me parece muy bien. Natalia Gómez levantó la mano, a ver si yo soy capaz de darte la palabra, Natalia, espérame un segundo. Ya Un debería poder. momento. ¿Sí? ¿Ya lo hiciste? Sí. Fantástico. Natalia, te escuchamos. Pareciera que no. Bueno, yo tenía un comentario Bueno, un poco a lo que decía Carlos por mientras, si es que Natalia se conecta, que bueno, yo vaya, o sea, lo mío no es el arte indígena, yo no he estudiado sobre eso, pero sí el tema de la abstracción es súper interesante a mediados de los 50 en la discusión que tiene, justamente en parte de mi tesis de magíster estudia cómo a principios, o sea, perdón, a finales de la década del 20 que te llamasen modernista o moderno, que te llamasen expresionista o abstracto, era un insulto, era una, o sea, lo peor que te podían decir. Y 2 décadas después, para que el arte fuese valorable, tenía que ser moderno. Entonces, es interesante ver de qué manera, cuál es el proceso que lleva a que una misma palabra, un mismo concepto, sea sea usado para desautorizar un arte o desacreditar un arte, y que 20 años después sea usado más bien para legitimar ese tipo de arte. Y que a mediados de los 50 como quizá un poco en la antesala de un arte mucho más abiertamente político, eh, sí que existe como toda una defensa en la crítica, en la discusión, en los debates, sobre todo en el semanario chileno ProArte, que un poco recibe el existencialismo francés de posguerra en Chile y lo difunde. Hay toda una discusión que se genera en torno a si el expresionismo como manifestación artística está desprendido de su medio, está desprendido de su tiempo y de su sociedad, y por lo tanto es solo para un puñado de artistas. Y toda la defensa que se hace es que, al contrario, que el expresionismo, que el arte por el arte, como lo dicen, en el fondo es completamente emana de la necesidad de su pueblo y está conectado con las inquietudes y con las demandas de su tiempo y de su sociedad. Y todo esto un poco en la antesala de, como decía, de un arte mucho más abiertamente político y comprometido y quizás incluso militante, eh, que valora y que cultiva la expresión más abstracta y completamente alejada de la figuración o de moldes más academicistas como había sido a comienzos del siglo XX, ¿cierto? Eso solo quería comentar un poco eso. Gracias, María de Los Ángeles. Aquí dice: Natalia, fue un error. El gato hizo clic en la pantalla. Bueno, listo. Sí, bueno, el gato de pronto quería preguntar algo. Yo Sí. puedo aprovechar y hago una pregunta general y que tiene que ver sobre todo con la mesa. Y pienso que esta mesa es un ejemplo de la importancia de leer nuestras fuentes, ¿no? De leer esa historiografía. Y un poco vuelvo a algo que tú dijiste, Carlos, que yo creo que es muy importante y hacia allá va mi pregunta, y es que es el vicio de los autores, ¿no? Cada autor tiene unos vicios, entonces tanto Dolmatov como Barney Cabrera, como me imagino Antonio Romera, José Pedro Argul, tenían unos vicios, pero ustedes también como lectores de sus autores. Entonces, mi pregunta va más allá a la hora de analizar estas fuentes en extenso, ¿no? Revalorarlas, en fin.
¿cómo separar esos vicios? O sea, ¿o qué importancia le dan ustedes a su mismo juicio, ¿no? El ejercicio historiográfico es un ejercicio yo pienso a veces como de pedida de cuentas, ¿no? Muchas veces los queremos ahorcar, muchas veces hacemos los análisis historiográficos desde las carencias, desde la rabia. Al final, de pronto terminamos teniéndoles mucha gratitud a esos autores que originalmente abordamos con desprecio, ¿no? Entonces, mi pregunta va hacia el lugar, ¿no? O sea, inevitablemente esto es un ejercicio subjetivo también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar? Esos vicios de ustedes y esos vicios de sus autores. Pues si quieres comienza, María, yo pienso un poquito. Sí, es una buena pregunta. Eh, sí, no sé, yo pienso que obviamente hay que entender el contexto en el que se insertan estos autores y intentar entender por qué tuvieron tanta influencia en su momento, incluso aunque luego hayan sido criticados o refutados, en general sí, sus obras siguen siendo, incluso hasta el día de hoy, una referencia ineludible cuando uno habla de la historia y la historiografía del arte. Y por eso también entender como cuál es el contexto y entender cuáles son sus propias como pretensiones, qué es lo que buscan con sus obras. Y, y para eso, obviamente uno no se puede quedar solo con la obra escrita, sino que hay que ampliar un poco el panorama. Y en este sentido, es muy interesante ver de qué manera estos personajes, sobre todo Antonio Romero, que lo he estudiado un poco más, que Argul, tampoco son 100% como condescendientes con lo que podríamos llamar un arte oficial. Y en este sentido, ahí está como la complejidad o la riqueza de sus escritos, de su producción escrita, porque, eh, claro, en sus obras aparece muy ordenado, muy lógico, con unas cosas muy específicas, pero en las críticas, en las cartas, sí tienen como ciertas contradicciones, por ejemplo, frente a algo que ha sido quizás el foco mayor de mi investigación, que ha sido los salones oficiales, o salones nacionales, como se llaman en Uruguay, que intentan representar un tipo de arte que es el mejor tipo de arte que el arte nacional. Y ahora sí, cuando a ellos como críticos les toca enfrentarse a estos salones, no son del todo condescendientes. Entonces, no es que solo quisiesen alabar un solo tipo de arte o un solo tipo de tendencia ligada quizá a la oficialidad o a la institucionalidad, sino que consideran ellos mismos que tienen que eh, ponderar lo que está sucediendo y ponderar como quizá el mayor valor que yo como lectora del siglo XXI le otorgo a estos autores es que tampoco se someten a lineamientos estatales o a lineamientos oficiales, y que más bien incluso critican lo que ellos llaman una endogamia en el sistema oficial de las artes, que es que se premian a sí mismos, que son los mismos jurados, que no hay variedad, que no se incluye, muchas veces no se incluye a mujeres, no se incluye a obreros, etcétera, y que todo eso ellos lo hacen notar siendo conscientes de que su palabra tiene un peso enorme, porque tiene un peso en la medida en que son publicados en los grandes periódicos nacionales, son publicados de manera semanal, y que se sienten conscientes, como, o sea, se sienten responsables más bien de la formación de un gusto o de una opinión en el público. Eh, y que eso era como un poco lo que terminé un poco diciendo, pero muy poquitito, que es en el fondo que ellos se cuestionan de cuál es su rol en la sociedad. Eh, y no, como que ellos no piensan que son en un rol como pasivo y solamente informativo, sino que también tienen un rol de un poco dar a conocer y, eh, ¿cuál se me fue la palabra? Pero como desentrañar la obra de arte. Pero claro, no nos podemos acercar a su crítica sin tener conciencia de que su crítica y su obra histórica es también una interpretación de las obras. Y porque ellos, o sea, 100% se presentan como interpretadores, como decodificadores de un mensaje.
Pero lo que pasa es que uno a veces se acerca a ellos como diciendo, ya, esto es lo que es, y no, esto es un mensaje de una otra cosa, que es la obra, que es la exposición, que el artista, o como decía Carlos, el gesto artístico. Es como, es como un proceso de recepción y de decodificación del mensaje que realmente nos pasamos por alto y que realmente se ha pasado por alto y que es importante tener como consideración que ellos son una especie como de mediador, si quieren, entre la obra y el público y ellos mismos se sienten mediadores en ese intermedio. Mm, Bueno, eh, creo que para responder yo pienso en dos elementos. Primero, en el autor, en Raigel Dolmatov, lo que es para mí como una figura histórica y digamos los vicios que carga y cómo lo lee uno, para después sí llegar a yo mismo como historiador, como, porque pareciera que es como una mala adicción y cómo no ser adictos, como cómo no caer en la adicción de ser hijo de su tiempo. Y pues es prácticamente imposible. Pero en esto yo quisiera, puede que sea un poco romántico, pero yo sí creo que la historia, la disciplina no es solamente somos hijos de nuestro tiempo, así que nuestras verdades son lo que era verdad en este año y ya en 2 años dejará de serlo. Yo creo que obviamente hay un camino genuino y pues digamos que si uno busca operar honestamente como historiador, pues uno está buscando una verdad histórica, o sea, y si no, no trabajaríamos de forma, digamos, científica, no sé, solamente no sé, hablaríamos libremente sin esforzarnos en interpretar fuentes, por ejemplo, en hacer hermenéuticas. Así que pensando en esa salvedad, a mí el ejercicio que más me ha gustado de la lectura que hice a Raigel Dolmatov fue ese balde de agua fría en el que Evan Scholz es como el gran etnobotánico del siglo XX, pues en el mundo, que es él el que le dice su interpretación es tan freudiana que eso no se lo cree nadie. Y gracias a esto es que el mismo Rigel Dolmatov transforma y dice, bueno, ya no vayamos más por a dónde me lleva la palabra, sino a dónde me llevan los gestos. Entonces, intentando tomar esto, yo creo que su forma de su desintoxicación fue aproximarse a su fuente y buscar su fuente hasta el espacio mínimo. Y yo creo que preguntarle a la fuente, pero también dejar que la fuente interrogue, que eso es algo que tiene él como antropólogo que es valiosísimo. De Sana, por ejemplo, no es una transcripción que él hace con un intérprete, es un diálogo en el cual con un intérprete, tras 6 meses hablando diariamente 2 horas, empiezan los dos a construir el pensamiento filosófico. Así que es un tema, bueno, si esta es la única fuente que tengo, ¿cómo hago para de aquí producir conocimiento? Así que esa pregunta de tomarnos la fuente hasta el límite ayuda, me gusta el consejo que él le da, que también lo mencioné en la ponencia, es, pues hay que saltarse los límites. Si la disciplina no nos está dando las categorías, si historia del arte está cargada de imperialismo occidental, pues busquémonos la categoría que nos saca de aquí y que nos permite ver con comodidad estas imágenes, estos fenómenos, estas culturas, que de hecho es algo que creo que está sucediendo y que yo siento que es como positivo. Y ya desde mi parte, a mí me ha ayudado, de hecho estoy hablando de un libro de los años 70 y no lo estoy tomando como un objeto histórico, lo estoy tomando como una fuente de antropología que me sirve para mi investigación. Es decir, yo creo que cuando uno deja un poquito de perseguir la teoría de moda, a veces hay ideas, pues de hecho Magdalena mencionó a Avi Barbour, pero pues más atrás hay muchas ideas, George Simmel, hay tanta gente y en América Latina también hay pensadores impresionantes que han ayudado a abrir puertas que, como desafortunadamente son menos populares que un Michel Foucault, no sé, pues no nos permiten seguir esos caminos. Pero yo creo que buscarse esas puertas vale la pena y a veces uno da con estos lugares y le permiten a uno abrir muchos otros escenarios. Yo hablo desde mi perfil como investigador. Para mí la complejidad del arte abstracto, este texto me está ayudando a dar pautas de cómo acercarme a un arte abstracto de una cultura sin lenguaje escrito. Y eso, pues eso es ya una posibilidad. Y creo que como este texto hay muchos pues en América Latina en general. Muchas gracias, María Los Ángeles, Carlos y Sofía. ¿Estás levantando la mano? Sí. Sí, ya, como para cerrar, entiendo que estamos sobre el tiempo. Quería preguntarles a María de los Ángeles y a Carlos, ¿qué otro tipo de fuentes eh, tuvieron como en mente o o a qué fuentes se aproximaron diferentes a los textos escritos? Porque me parece muy llamativo que en esta mesa de fuentes
realmente la conversación giró en torno al texto, como formar a la palabra escrita, pero pues entiendo o imagino que también tuvieron otros referentes que guiaron sus investigaciones o que han estado guiando sus investigaciones. María, ¿quieres? Ah, ya. Bueno, yo me he centrado sobre todo en prensa escrita, prensa de crítica y también notas como de prensa sin autor. Intentan, y bueno, y también catálogo de los salones, catálogo de que mencionan las obras, quiénes son los artistas que presentan, y sobre todo el reglamento de los salones, para ver qué es lo que, al menos nominativamente, buscan premiar en el fondo. Pero eso, sigue siendo fuente escrita, todo eso lo he intentado hacer como para un poco reconstruir lo que era el salón, lo que eran las exposiciones y que en segundo lugar, a partir de esas exposiciones, viene la crítica y viene como la reconstrucción de la narración en el fondo. Porque en el fondo, o sea, en esta exposición me centré en la crítica, pero en el fondo en la investigación mayor es sobre los salones de las exposiciones, porque la exposición no es solo, es la obra, obviamente, la obra que se expone, es también la crítica que se hace, pero también le llevaba muchas otras cosas que al menos el acceso hasta ahora que yo tengo ha sido por la prensa escrita, que es la inauguración, a donde iba el presidente, iba el ministro, donde se hacían conciertos, entonces también he podido acceder a algunos programas de los conciertos que eran lo que se tocaba en estos conciertos que también pretendían ser conciertos de, en el caso de Chile, de música chilena donde también en algunos casos, en exposiciones muy puntuales, llamadas más históricas, siento que conmemoraban algo, la fundación de la ciudad, qué sé yo, también tenían películas, en el caso de la exposición, una muy famosa de Maneta Nuestros Días, que fue una exposición de estas itinerantes, se exponían películas de Van Gogh, de Matisse, etc. Pero a esas películas no he tenido acceso. Yo sé que se hacían y yo sé que también que unas exposiciones que tenían una mucha mayor inserción, o mejor dicho, intervención del Estado y del gobierno con afanes nacionalistas, también la filmaban, la exposición, con una productora nacional, con una productora que había sido intervenida por el Estado, pero todo eso tampoco, no sé dónde está en ese sentido. También es como muy interesante. Y por último, algo que a mí me gustaría, obviamente, yo estoy todavía en magíster y proyectando para más adelante, entonces el magíster es mucho más agotado, pero algo que sí encuentro muy, muy interesante es las portadas de los catálogos, porque en muchos casos eran encargados a artistas que se exponían, y también las reproducciones fotográficas en la prensa que eran hechas por artistas, o sea, perdón, por fotógrafos relativamente connotados y que eran reproducidos en las revistas, eran reproducidos en los periódicos como una manera de difundir. Y, perdón, un poco para darle la palabra a Carlos, quizás lo último que me faltaría mencionar es las discusiones como tras bambalinas, que son también muy interesantes, que son las discusiones que se generan en torno a por qué no aceptaron esta obra, por qué premiaron esta y no otra, em, por qué se generó, no sé, por qué el salón era el 18 de septiembre, que es la fiesta nacional de Chile, y no se hacía en otra fecha, por qué se hace en este salón, en este museo, que en el fondo se fue cambiando el lugar geográfico donde se hacía en la Quinta Normal, se hacía en el Museo de Bellas Artes, se hacía en el Museo de la Universidad de Chile, y así sucesivamente, que también forma parte como de la narración, en dónde se hace. Y en ese caso, Uruguay, o sea, José Pedro Argul le pone mucho énfasis en la obra histórica, le pone muchísimo énfasis a los premios que se ganan los artistas como una manera de legitimar también como el valor del arte que generan. Bueno, vean acá todos los premios que tienen. Eso. Súper, muchas Eh, gracias. Bien, pues digamos, mi investigación actualmente, yo estoy trabajando a los muiscas del siglo XIV y las sustancias alucinógenas y las bandejas para consumir yopo, pero puntualmente y conectado con la ponencia de hoy, hay una abstracción digamos, sobre la que estoy investigando, que es el rectángulo, porque las bandejas para consumir yopo, igual de las de consumir vilca por los tiwanaku, que
de hecho en Chile hay como 500 tabletas de estas, son rectangulares. Y entonces detrás de la pregunta de por qué un rectángulo, pensemos los muiscas no produjeron escritura, solo tenemos estos testimonios más materiales. Estoy como intentando hacer un rastreo que me ha llevado a arte mural, que me ha llevado obviamente a ofrendas, e incluso también a testimonios arqueológicos, en donde al parecer el rectángulo es un símbolo, es un contenedor de significantes y además está totalmente integrado al consumo del yopo. Pero entonces sí, ¿cuál es mi fuente? Pues justamente los objetos, la materia, el gesto artístico, sí. ¿Cómo lo dijiste tú? El objeto de la cultura indígena. Las creaciones plásticas. Gracias, sí, creación plástica de la cultura indígena, eso. Muchas gracias. Bien, sí, claro, las fuentes en las culturas indígenas se abre obviamente a los objetos, ¿no? O sea, en estas culturas que no tenían, que el sistema de comunicación era visual, ¿no? Bien, entonces sí, creo que estamos listos para empoderarnos, ¿no? Y generar entonces, revisar nuestras fuentes latinoamericanas, ¿no? Revisar nuestras propias raíces y proponer otras miradas. Han sido muy interesantes las reflexiones, los análisis, las preguntas. Y con esto, claro, damos pie a lo que viene más adelante, que es sobre autores coleccionistas, ¿no? Ya a las 3 de la tarde, Colombia.